El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo de cardiología y la primera clase va a ser dictada por el doctor Rubén Azañero Reina, médico cardiólogo clínico del Hospital Nacional 2 de Mayo, magíster en docencia e investigación, miembro activo de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y profesor de la Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, buenas tardes con todos. Yo sé que es una hora que están saliendo del almuerzo todavía, están con la María Alcalina, pero vamos a tratar un tema muy interesante que se llama manejo de la hipertensión arterial. Y es un tema tan interesante que cuando yo menos puedo decir, y sin ánimo de ser pitonizo, sin ánimo de ser Hajimi ni nada de eso, que la mitad de los que estamos acá reunidos, en algún momento de nuestras vidas vamos a ser hipertensos. Si no es así, muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros seres queridos van a ser hipertensos. E independientemente de la especialidad que ustedes tengan, van a tener íntima relación o íntima vinculación a esta enfermedad. Manejo de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un importante problema de salud pública, afecta aproximadamente al 26% de la población mundial. Se estimaba que el año 2000 eran 1.000 millones de hipertensos. Se estima que para el año 2025 sean 1.600 millones de hipertensos. 10% del gasto sanitario mundial tiene acción directa o indirecta con el manejo de esta enfermedad. Y el costo anual, como ustedes pueden ver, es bastante alto. ¿Cuál es el problema? Que a medida que la población va envejeciendo, independientemente de cómo nos portemos, uno puede desarrollar hipertensión arterial. Personas que están con presión arterial normal por encima de los 55 años tienen 90% de riesgo de desarrollar hipertensión en lo que les resta de la vida. La relación entre la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular es una relación directa, continua, consistente e independiente de otros factores de riesgo más. Si uno es hipertenso y además es fumador o es diabético o es dislipidémico, aumenta de manera exponencial el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Por lo tanto, cuando más alta sea la presión arterial, mayor es la probabilidad de que tenga uno daño de órgano blanco. ¿Cuál es el principal daño de órgano blanco que puede ocurrir por la hipertensión arterial? El derrame, el stroke, el que menos ustedes quisieran tener. De repente un infarto no se ve, se maneja, una falla cardíaca se puede manejar, una insuficiencia renal se puede manejar, pero el stroke, la hemiparesia, la hemiplegia, muchas veces el quedar postrado en una cama sin poder moverse, eso no se lo van a desear a nadie. Y eso desgraciadamente es el daño de órgano blanco más frecuente que van a ver ustedes asociado a la hipertensión arterial. Ya ustedes saben que la presión es la fuerza que ejerce la sangre al pasar sobre la superficie endotelial de las arterias. Ya saben ustedes que la presión arterial alta es tener los valores de presión arterial por encima de lo considerado normal. ¿Qué es lo normal? Ahí entra en detalle últimos datos muy vigentes, muy interesantes que van a cambiar un poco el enfoque que ustedes tienen de las últimas cifras de manejo de hipertensión arterial. ¿Cómo determinamos o cómo medimos la presión arterial? Tenemos aparatos o dispositivos de mercurio, aneroides, semiautomáticos o electrónicos. Decirles que el más fiable, el que más va a durar de repente es el de mercurio. Muy difícil que el aparato se pueda descalibrar. El aneroide es bastante práctico. Lleva en la maleta, podemos llevarlo a hacer cualquier consulta con el paciente, pero se puede golpear y se puede deteriorar. ¿Ok? Los electrónicos son muy buenos, pero hay que también saber cuidarlos. Y no todos los electrónicos son necesariamente los validados. Hay aparatos electrónicos que son en el dedo, hay que son en la muñeca. No sirven. Regálenlos, véndanlos, rómpanlos, no sirven. Los únicos tensiómetros electrónicos que sirven son los que son de brazalete y no los que se insuflan con la bombilla, sino los que se presionan con un botón. ¿Ok? Y determinadas marcas. Ya no les voy a decir el nombre de las marcas porque van a pensar que trabajo para alguna de esas casas. Ustedes lo determinan. Sociedad Británica de Hipertensión Arterial, Sociedad Europea de Hipertensión Arterial ha estudiado cuáles son dispositivos electrónicos verdaderamente validados. Y para las sociedades americanas, que últimamente han elaborado la guía en noviembre del año pasado, escasamente menos de 2 meses, los aparatos electrónicos son bastante útiles porque el paciente va a querer su propio control desde su casa y a nosotros nos va a decir o nos va a dar cuáles son los datos de control de presión arterial que el paciente va a tener.
Causa la hipertensión arterial, ya saben, 90-95% es una hipertensión genéticamente determinada. Se desarrolla en base a una serie de factores de riesgo. Solamente 5 a 10% son casos de hipertensión secundaria, las cuales, lógicamente, si manejamos la enfermedad de fondo, se pueden curar. Causas de hipertensión secundaria, por ejemplo, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, la hipertensión renovascular, la estenosis bilateral de las arterias renales, nefroesclerosis, uso y abuso de drogas como anticonceptivos, cocaína o coartación de aorta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que básicamente están vinculados o asociados al desarrollo de la hipertensión arterial primaria, que es la más común? Mira, generalmente la raza. Los pacientes de raza negra, por genética, tienen mayor tendencia a desarrollar hipertensión arterial. Hay poblaciones en el África en las cuales el 40 o el 50% de su población tienen diagnóstico de hipertensión arterial. El avance de la edad con el paso de los años es más proclive que uno pueda desarrollar hipertensión arterial. La obesidad y el sobrepeso, cuidado con lo que comen. El sedentarismo, la falta de ejercicio, la actividad física, el consumo excesivo de alcohol. Felizmente en esta facultad, en la época de la Semana de la Medicina, eso no ocurre. El alto consumo de sodio o de sal, ¿ok? Y el embarazo que puede dar la famosa hipertensión de la gestación. ¿Cuál es el problema con la hipertensión arterial? No da síntomas. Le dicen el asesino silencioso. Olvídate que la presión arterial da dolor de cabeza, da zumbido de oídos. Así les van a venir a la emergencia. Eso no es hipertensión arterial. La mayoría de veces no da síntomas. Y al ser una enfermedad predominantemente asintomática, el paciente no acude al médico, menos va a tomar tratamiento, menos le va a hacer caso a los controles que ustedes den. ¿Cuál es la tendencia de la hipertensión arterial en el Perú? Eso ya se ha estudiado hace algunos años. El último ensayo clínico fue el ensayo Tornasol, propugnado por la Sociedad Peruana de Cardiología el año 2011, que determinó que el 27,3% de adultos mayores de 18 años son hipertensos. En números absolutos, ¿cuánto es eso? 5 millones de hipertensos. Estamos hablando del 2011. Actualmente, 2018, año del Mundial, se estima que sean 6 millones de hipertensos solamente en el Perú que tienen hipertensión arterial. Mira, de ese universo menos de la mitad están diagnosticados y solamente el 17,7% tiene un tratamiento adecuado que está controlando esa hipertensión. O sea, en el Perú, miren, de cada 5 hipertensos, solamente 1 está con tratamiento adecuado y adecuadamente controlado. Esa es nuestra triste realidad. Ahora dirán, ¿esto solo ocurre en el Perú? No, eso no solamente ocurre en el Perú. Miren, en todo el mundo, países del primer mundo, las tasas de control de presión arterial son bastante bajas. ¿Por qué? Por muchos factores. Principalmente es una enfermedad predominantemente asintomática. ¿Cómo ha ido evolucionando la definición de la hipertensión arterial? Ya saben, valores por encima de los valores considerados normales. Es el diagnóstico de hipertensión arterial. Ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Del 97 a este tiempo quedaron en una cifra 140 de sistólica y 90 de diastólica. Pero esto ha sufrido algunos cambios, algunos discutibles, pero es la realidad de lo que tenemos hasta el momento. La última definición o clasificación de hipertensión arterial fue determinada por el 7º reporte del Joint National Committee, un comité especialmente diseñado en Estados Unidos con diversas sociedades para tratar de determinar los valores reales de presión arterial. Esto data del 2003, agosto del 2003, en JAMA, que salió publicado. Decía este consenso que una persona tenía presión arterial normal cuando la presión arterial sistólica era menor de 120 y la presión arterial diastólica era menor de 80. Elaboraron un concepto que ustedes pueden ver ahí, que es el concepto de la prehipertensión. En la prehipertensión decía de que el paciente prehipertenso tiene una presión arterial sistólica entre 120. Una prehipertensión decían aquel paciente que tiene una presión arterial sistólica entre 120 y 139 o una presión arterial diastólica entre 80 y 89. De acuerdo a esta clasificación, el prehipertenso, quiere decir un paciente próximo a ser hipertensión arterial, debería tener cuidado y debería hacer cambios en el estilo de vida para poder evitar ser hipertenso.
No tratamiento farmacológico, cambios en el estilo de vida. La hipertensión estadio 1 es aquel que tiene presión arterial sistólica entre 140 y 159 y o la diastólica entre 90 y 99. Recomiendan en ese estadio 1 empezar terapia con una droga, con monoterapia. Y de acuerdo al control, uno puede aumentar más drogas o aumentar más dosis. En la hipertensión estadio 2, aquel que tiene presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y o la diastólica mayor o igual a 100, recomienda esta guía utilizar el manejo ya con por lo menos 2 drogas. Empezar con 2 drogas y a partir de ahí titular. O aumentamos dosis o aumentamos una tercera, una cuarta droga, lo que sea necesario para lograr el control de la presión arterial en ese paciente. Esta es la guía del 7º reporte del Joint National Committee, agosto 2003. El Joint National Committee tuvo una 8ª guía que salió publicada el 18 de diciembre del 2013. Fue llamada Guía 2014, el cual no tocó esta clasificación de hipertensión arterial. Para la Guía 8ª 2014, que en realidad salió publicada 18 de diciembre del 2013, esta clasificación sigue estando vigente. Pues bien, los europeos también tienen sus guías. Ahí está el señor Giuseppe Mancia, que viene bastante al Perú, propulsor de la guía de la Sociedad Europea. Y acá vemos al costado los valores que son bastante similares a las guías americanas del 7º report. Para lo que los americanos es normal, para los europeos es óptima. Para lo que los americanos es prehipertensión, para los europeos es normal, normal alta. Grado 1 son iguales, grado 2 para los americanos, los europeos establecen el grado 2 y grado 3, incluso una un poquito más alta. ¿Okay? Son bastante similares en realidad. Para los americanos lo que es prehipertensión, para los europeos era normal y normal alta. ¿Ok? Pues bien, esta es la evidencia anterior, la evidencia de aquellos años que se publicó el 2010, el 2003 y que fue evolucionando con el paso del tiempo. Pues bien, una última evidencia fue esta, la famosa curva J. Se empezó a hablar acerca de eso. ¿Es cierto, bajar la presión arterial es bueno para el paciente hipertenso? Sí. Pero ¿qué cuidados debemos tener de repente en un paciente añoso, adulto mayor, con arterias rígidas? De repente bajarle mucho la presión en vez de ayudarnos nos puede perjudicar. Y se elaboraron estudios en ese sentido y se habló de la famosa curva J. Pacientes adultos mayores con arterias muy rígidas, de repente diabéticos, en los cuales cuando a uno les bajaba demasiado la presión, en vez de ayudarlos le podías producir daño. Y en base a eso, la 8ª guía del Joint National Committee, la cual no movió las cifras diagnósticas, pero sí nos dio nuevas estrategias en lo que respecta al manejo de la hipertensión arterial. Decía, la meta normal para uno de menos de 60 años es 140 de sistólica y 90 de diastólica. Pero en base a la curva J de la cual se había hablado antes, los europeos también y los americanos lógicamente, para aquellos adultos mayores de 60 años la meta ya no es 14,9 sino 150,90. Entonces, en base a la bendita curva J que decía que de repente en el adulto mayor bajarle mucho la presión arterial puede hacer daño, en base a eso, esta 8ª guía elevó la cifra, el límite de presión arterial, la meta, el gold estándar, en 60 años a 150,90, ya no 140,90. 140,90 para los de menos de 60 años, para los de más de 60 años 150,90. Y elaboró otras recomendaciones para los hipertensos diabéticos, insuficiencia renal, que debe ser 140,90, y estableció cuáles son los principales grupos farmacológicos. Para la guía americana existen 4 principales grupos farmacológicos para hacer manejo de la hipertensión arterial. Tienen los diuréticos tiazídicos, bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de receptores de angiotensina. Hay un 5º grupo que no está. ¿Cuál es? A ver, despiértense un poco. ¿Cuál es? El grupo que no está para los americanos, que no lo consideran. ¿Cuál? El beta bloqueador. Para las guías americanas, el beta bloqueador no es droga de primera línea para el manejo de la hipertensión arterial. Para las guías europeas sí, pero para las guías americanas no. Son drogas complementarias, no drogas de primera línea.
Pues bien, esas son las recomendaciones que dio el octavo reporte, Guía 2014, que en realidad fue publicado a fines del 2003. Pues bien, miren, esa primera recomendación, adulto de más de 60 años, el límite es 150,90, tuvo detractores. De esa guía que fue firmada por 17 autores, 5 de ellos se retractaron. 5 de ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Ese 15.9 no me gusta, debe ser en realidad 14.9, me retracto. Y llevó a discusión. Entonces, ¿cómo hacemos con el adulto mayor? ¿150,90 o 140,90? Pues para tratar de dilucidar eso, hubieron ensayos clínicos posteriores. Acá tenemos el ensayo clínico SPRINT. Este fue publicado en 2015. Este ensayo clínico SPRINT fue elaborado por entidades que no tenían nada que ver con la industria farmacéutica. La mayoría de las recomendaciones que hemos hablado han sido tomadas de ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica, o sea, destinados a resaltar las virtudes de los fármacos que estas compañías venden. Pues bien, este ensayo clínico SPRINT, que fue hecho básicamente por el Estado. El Estado no se mete a realizar muchos ensayos clínicos, uno, porque son costosos, son muy caros, son de mucho tiempo y nadie así nomás se mete a financiar esos ensayos clínicos. La industria farmacéutica sí, porque tiene la base del negocio de los medicamentos. Pues bien, este ensayo clínico SPRINT elaboró dos hipótesis. ¿Cómo le iba al grupo que tenía control de presión arterial sistólica menos de 140 versus el grupo que tenía un tratamiento más intensivo que tenía control de presión arterial sistólica menos de 120? Entonces, ¿basta llevar a menos de 140 o debemos llegar a menos de 120? Y comparó ambos grupos, independientemente de la edad. Mira, eran pacientes de más de 50 años, cumplían 60, 70, 80 años. Eran pacientes que tenían estos valores de presión arterial y que además tenían algún factor de riesgo cardiovascular adicional. O tenían enfermedad cardiovascular, o tenían daño renal, o tenían score de riesgo de Framingham elevado, o tenían, mira, más de 75 años como un factor de riesgo adicional al inicial. Entonces eran pacientes hipertensos, adultos mayores también y de alto riesgo. Mira, acá está el delta del control del estándar del primer grupo, que tuvo un control de presión arterial sistólica en 134 en promedio, y los que tuvieron un tratamiento más intensivo tuvieron control de presión arterial en más o menos 121.5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿a cuál de los dos grupos se produjo mejor reducción de mortalidad? Independientemente de lo que podemos creer, el grupo de tratamiento más intensivo, independientemente de la edad, de que el paciente sea viejito o no, tuvo mayor reducción de eventos primarios: infarto, síndrome coronario agudo, ACV, falla cardíaca y muerte cardiovascular. Entonces, ¿dónde está eso de que al viejito no hay que bajarle mucho la presión? Mira, este ensayo clínico nos abrió los ojos y nos dijo, no, señores, a todos, inclusive pacientes viejitos, hay que bajarles bien la presión. Y aquí está la prueba y la demostración. Entonces, dentro de las recomendaciones podemos ver cómo este ensayo clínico grande, a gran escala, que utilizó muchos medicamentos, no ninguno en especial, demostró que el grupo de tratamiento más intensivo redujo mayor los eventos compuestos cardiovasculares, 25% más bajo que el otro grupo de tratamiento estándar. En base a eso, doctores, en noviembre de este año que pasó, del 2017, hace escasamente 2 meses, no llegamos ni siquiera a 2 meses, las guías americanas establecieron unas nuevas metas en el manejo de la hipertensión arterial. Miren, el Colegio Americano de Cardiología, el Colegio Americano del Corazón y muchas otras entidades que acá están las siglas, ustedes las pueden leer con paciencia después, establecieron una guía ya no solo para el manejo, sino para prevención, detección, evaluación y manejo de pacientes con presión arterial. Esta guía fue publicada en noviembre 13 del 2017. Esto es lo más último y lo más fresquito. Miren la cantidad de autores, la cantidad de entidades estatales que están en base a esta guía. Esta guía redefinió el concepto de hipertensión arterial que teníamos de la guía anterior. Acá vemos cómo es normal aquel paciente que tiene presión arterial sistólica menos de 120 y presión arterial diastólica menos de 80. O sea, menos de 120,80. ¿Cuántos tienen menos de 120,80 aquí? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, todas son mujeres. ¿Qué pasa?
Eso ratifica que las mujeres no siempre dicen la verdad. A ver, ¿qué más? 5, 6. Levanten la mano. Uy, ¿hay más hipertensos o no saben entonces? Una de dos. ¿O hay más hipertensos o no saben? Muy bien. Ya borra ese término de prehipertensión. Olvídense, ya no existe ese término para los americanos. Hablan de presión arterial elevada, aquel que tiene la sistólica entre 120 y 129 y o la diastólica menos 80. ¿Quién tiene la sistólica entre 120 y 129 acá? Levanten la mano. 1, 2, tú eres de la 1, vale. 3, muy bien. Presión arterial elevada. Y miren, habla de hipertensión, estadio 1, quienes tienen la presión arterial sistólica entre 130 y 139. Presión arterial sistólica entre 130 y 139 ya es hipertenso estadio 1. Otro, la diastólica entre 80 y 89. Es estadio 1 aquel que tiene la sistólica entre 130 y 139 o la diastólica entre 80 y 89. Ya estamos hablando de hipertensión. En vez de subir la cifra, la bajó. ¿Ha recibido muchas críticas? Ha recibido muchas críticas. Prácticamente el 75% de los adultos mayores en Estados Unidos son hipertensos. Aumenta exponencialmente el número de hipertensos de 1 a 4 millones en Estados Unidos. El estadio 2 es aquel que tiene presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o diastólica mayor o igual a 90. Entonces, lo que antes decíamos 14-9, hipertensión estadio 1, en la nueva guía ya no, ya es hipertensión estadio 2. Y la hipertensión estadio 1 es sistólica entre 130 y 139 o diastólica entre 80 y 89. Y esa es la última novedad que nos trae las guías. ¿Cómo enfocar el tratamiento de acuerdo a esta guía? Lo he traído especialmente directamente de la reunión del ACC. Normal, menos de 120,80. Bueno, siga con buenos hábitos de estilo de vida y controle en un año. Aquel que tiene presión arterial elevada, o sea, la sistólica entre 120 y 139 y la diastólica menos de 80, terapia no farmacológica, o sea, cambios en el estilo de vida, no tratamiento farmacológico, controles cada 3 o 6 meses. En la hipertensión estadio 1, el que tiene la sistólica entre 130 y 139 y o la diastólica entre 80 y 89, hacemos una estratificación de riesgo cardiovascular. Ellos tienen una escala de estratificación de riesgo cardiovascular. Si esa escala de riesgo cardiovascular sale más del 10%, ese paciente sí o sí tiene que ir a tratamiento farmacológico. En ese grupo de hipertensión estadio 1 le hacen el score de riesgo cardiovascular y si su score sale más del 10%, sí o sí este pata tiene que ir a tratamiento farmacológico. Pero si al hacerle el score de riesgo y este sale con un riesgo menos del 10%, no va a tratamiento farmacológico, va a manejo no farmacológico, cambios en el estilo de vida, cambios en el estilo de vida. Y acá está, cambios en el estilo de vida. Pues bien, a diferencia del hipertenso estadio 2, ese sí, de frente va a tratamiento farmacológico y también cambios en el estilo de vida. El hipertenso estadio 2 no se salva del tratamiento farmacológico. ¿Cuánto dura el tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial, doctores? ¿Cuánto dura? Toda la vida, toda la vida. La hipertensión no se cura, la hipertensión se controla. Muy bien, al paciente que has iniciado tratamiento farmacológico, su próximo control al mes. Si al mes no ha podido controlar su presión, tienes caminos. Sigues con el mismo tratamiento y aumenta la dosis o empiezas a dar otras drogas. Y de preferencia combinado en una sola tableta, porque genera más adherencia. ¿Ok? Ahí está la escala que evalúa el riesgo cardiovascular. Esto está publicado en el internet. Ustedes pueden en su celular descargar el app, ya que les gusta tener Facebook, Twitter, Instagram, le paran tomándose fotos y colgándolas. Muy bien, es importante que tengan el score de riesgo cardiovascular para detectar el riesgo de cada uno de los pacientes que ustedes van a ver. Mira, ponen el género masculino, femenino, no hay otros, escucha, no hay otros, masculino, femenino, ¿ok? La edad del paciente también lo ponen, raza. Si hay hispano, latino, blanco, negro, acá están las razas, todas las que ustedes quieren, no como el censo. El colesterol total, el LDL, el HDL,
si tiene tratamiento con estatina, el valor de su presión sistólica, si tiene tratamiento para la hipertensión, si tiene historia de diabetes, si es un fumador o si toma terapia con aspirina. Una vez que ponen todos estos ítems, ¡prum!, aprietan acá y les sale el cálculo del riesgo cardiovascular. Ya saben si son hipertensos estadio 1 y si el score de riesgo sale más de 10%, tratamiento farmacológico. Si este score de riesgo sale menos del 10%, van a cambios en el estilo de vida. ¿Ok? Aquí están las recomendaciones que les estoy mencionando para ese grupo de pacientes. Los que van a tener solamente tratamiento no farmacológico, cambios en el estilo de vida, y los que van a tener tratamiento farmacológico con cambios en el estilo de vida. El punto se centra en el estadio 1. El estadio 1, en base a su riesgo, si tienen riesgo alto, van a manejo médico. Y el estadio 1, que no tiene riesgo alto, va a tratamiento no farmacológico, cambios en el estilo de vida. Entonces vean cómo el enfoque ahora está no tanto en las cifras, sino en los factores de riesgo. ¿Qué tanto riesgo? ¿Cuál es el riesgo individual de cada uno de ustedes? Acá veo 3 doctores. El riesgo del doctor va a ser distinto al riesgo del doctor y va a ser distinto al riesgo del doctor, ¿no? El doctor, que es mi promoción, ¿no? Doctor Brañez, ¿ok? Ya tiene su edad, ese es un riesgo. El doctor de repente es un poquito gordito, ese es un riesgo. El doctor de repente es gay, eso también es otro riesgo. Entonces vean cómo cada uno de ellos tiene un riesgo, cada uno de ellos tiene un riesgo distinto. Muy bien, el manejo de la hipertensión arterial empieza entonces con modificaciones en el estilo de vida, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones en el estilo de vida? Eso que a veces recomiendan y que nunca practican, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones en el estilo de vida? Ahí está el doctor Brañez diciéndole a su paciente, miren señor, no fume, no tome, no coma grasa, no tome café y nada de sexo, ¿no? Todas esas son las recomendaciones que da el doctor Brañez. Entonces el paciente al escucharlo dice, mejor lo dejo al doctor, ¿no? Mejor me cambio, ¿no? Esto es una broma porque el sexo no tiene nada que ver, ¿sí o no, Brañez? ¿No? Si no, no estarías vivo hasta ahorita. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones no farmacológicas? Miren, doctores, el que está con exceso de peso tiene que bajar de peso. Y por bajar 10 kilos puede mejorar la presión sistólica hasta 20 milímetros de mercurio. La dieta DASH, la dieta dedicada Dietary Alimentary Stop Hypertension, para parar la presión arterial. ¿Cuál es esa dieta DASH? La que ustedes tienen. Frutas, verduras, nada de grasa, bajo de sal. La que ustedes tienen, pues, ¿sí o no? Ya, esa dieta tan rica y tan saludable puede mejorar la presión arterial sistólica hasta 14 milímetros de mercurio. Reducción de sodio, la reducción de sal. Felizmente aquí en el Perú a nadie le gusta comer salado, ¿no? Es una cosa rara. Muy bien. El bajar el sodio en la dieta mejora la presión sistólica hasta en 8 milímetros de mercurio. Actividad física. ¿Qué significa hacer actividad física? El que va al gimnasio 2 veces por semana, ¿no? El que va 3 a mirar a las chicas, como Julio, no. ¿Qué significa hacer actividad física? 30 minutos, 5 de 7 días, por lo menos caminar. 5 de 7 días, 30 minutos, ustedes dedican solamente a caminar y ya están haciendo actividad física. Si a partir de ahí ustedes quieren hacer trote, hacer otro tipo de ejercicio que se les pueda permitir, bacán. Ahora, ¿un hipertenso debe hacer ejercicio? Sí. ¿Qué ejercicio? Aeróbico, no competitivo. No le van a hacer ejercicio fuerte, extenuante, ¿no? Levantamiento de pesa, bicicleta de montaña, no. Pero sí ejercicio aeróbico no competitivo. ¿Ok? Y el consumo moderado de alcohol, escucha Julio, miren, consumo moderado de alcohol puede mejorar la presión arterial hasta en 4 milímetros de mercurio. Ese es el tratamiento no farmacológico. Cuando pasan al tratamiento farmacológico, acuérdate, el estadio 1, con alto riesgo, tratamiento farmacológico, o el estadio 2, tratamiento farmacológico. Existen 2 principales blancos terapéuticos, el bloqueo del sistema nervioso simpático y el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Para los gringos ya ustedes saben que le dan más prioridad al segundo. Los gringos no le dan prioridad al beta bloqueador. Acá están los 5 principales grupos farmacológicos de tratamiento para el manejo de la hipertensión arterial. Tienen los diuréticos, los ARA2, los calcio antagonistas, los YECA y los beta bloqueadores. Teniendo en consideración, como les digo, que los gringos no consideran a los beta bloqueadores como droga de primera línea. Los europeos, los canadienses, los japoneses, sí. Acá están las drogas. Tenemos los diuréticos. Dentro de los diuréticos, los que más nos van a servir son los diuréticos tiazídicos.
Luego tenemos los beta bloqueadores, todavía son considerados. Los bloqueadores de canales de calcio, los YECA y los bloqueadores de receptores de angiotensina. Empezamos con los diuréticos. Dentro de los diuréticos, los principales que van a ayudar son los diuréticos que inhiben la reabsorción de sodio y agua a nivel de los túbulos renales. Botan sodio. Y ustedes saben que el sodio retiene agua y aumenta la presión dentro de los vasos. Entonces, estos diuréticos inhiben la reabsorción de sodio y agua a nivel de los tubos renales. Dentro de los diuréticos tenemos los diuréticos tiazídicos, ahorradores de potasio y de asa. Para el manejo de la hipertensión arterial crónica, los que vamos a utilizar son los diuréticos tiazídicos, los que actúan a nivel del túbulo contorneado distal. Estos diuréticos tiazídicos tenemos acá en el Perú principalmente la hidroclorotiazida. ¿A qué dosis? La hidroclorotiazida la van a utilizar 12.5 y o 25. 12.5 o 25 para manejo de hipertensión arterial. Más dosis para manejo de hipertensión arterial no se necesita, salvo que tu paciente esté en sobrecarga de volumen y quieras hacer manejo en falla cardíaca. ¿Ok? En otros países está la clortalidona, en Europa. Los principales ensayos clínicos de los diuréticos tiazídicos fueron hechos con clortalidona, no con hidroclorotiazida. Pero bueno, es lo que tenemos acá. De ahí tenemos indapamida, que es un diurético de larga acción, 1.5, 2.5 miligramos una vez al día. Para presión arterial es 1.25, suficiente. Estos tres primeros tenemos, el primero y el tercero tenemos acá en el Perú, el segundo no hay. Y todos los demás tampoco no hay en el Perú. Por lo tanto, prácticamente en el Perú tenemos la hidroclorotiazida, la cual pueden dar solo a esta dosis, aunque generalmente se da como terapia combinada junto con un YECA o con un ARA-2. Aquí está el estudio Al-Hat, que estudió no hidroclorotiazida sino clortalidona y vio cómo en este ensayo clínico, comparado con amlodipino, bloqueador de canal de calcio, o lisinopril, un YECA, ambos reducían eventos cardiovasculares de manera similar. ¿Cuál es el problema con los diuréticos tiazídicos? Así como cualquier otro fármaco, no está exento de tener efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso más común que te puede dar un diurético tiazídico? Te puede producir diabetes, intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, si yo tengo un diurético tiazídico, no se lo voy a recetar a un hipertenso que es gordito, ¿ok? A un hipertenso gordito no le voy a dar un diurético tiazídico. ¿Por qué? Porque lo puedo potenciar un riesgo de diabetes. ¿Qué otros efectos negativos tiene el diurético tiazídico? Puede producir hipocalemia, náuseas, vértigos, cefalea, hiperuricemia, impotencia, altera el perfil lipídico y lo que ya dijimos, intolerancia a la glucosa. Esos son los parámetros que tenemos que vigilar si es que uno da un diurético tiazídico. Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, como ustedes saben y como conocen, bloquean los receptores beta adrenérgicos. Al bloquear el receptor beta adrenérgico evitamos que la adrenalina, la noradrenalina haga efecto sobre este receptor y de esa manera reducimos la contractibilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca. De esa manera tenemos efecto antiarrítmico y de esa manera tenemos efecto antiisquémico. Esas son las características importantes de los beta bloqueadores. Pues bien, dentro de los beta bloqueadores tenemos los receptores beta 1, los receptores beta 2 y los receptores beta 3. Los agentes de primera generación te bloquean prácticamente todos los receptores. A la cabeza tienes el famoso propanolol. Los de segunda generación son un poco más selectivos, te bloquean solamente el receptor beta 1. Tienes metoprolol, bisoprolol y atenolol. Y esto es importante cuando vean el manejo del paciente con falla cardíaca. Ahí va a tener mucha importancia esto que les estoy mencionando. Y tenemos agentes de tercera generación que bloquean todos los receptores beta, pero también tienen efecto vasodilatador por bloqueo o por efecto agonista, sobre el receptor alfa. Acá tenemos nuevamente los de primera generación, propanolol, segunda generación, atenolol, bisoprolol, metoprolol, y los de tercera generación, carvedilol y nebivolol. Acá podemos ver, propanolol debe darse de 3 a 4 veces al día. ¿Okay? Es poco práctico para el manejo de la hipertensión arterial porque 4 veces al día tienes que estar tomando tu pastilla. Los de segunda generación son un poco mejores porque estos ya se dan 1 o 2 veces al día. Es mucho más
llevadero poder tomar esto. Y los de tercera generación son bastante útiles, carvedilol, que se utiliza cada 12 horas, la betalol, que es una excelente droga que se utiliza para el manejo de las crisis hipertensivas en emergencia, pero que desgraciadamente no hay en el Perú. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los beta bloqueadores? Asma grave, broncoespasmo, bloqueo auriculoventricular de alto grado, etc. Bloqueadores de canales de calcio. Pues bien, estos bloqueadores de canales de calcio bloquean la entrada de calcio a la célula muscular lisa. De esa manera producimos vasodilatación y disminución de la presión arterial. Tenemos dos grupos, los dihidropidínicos como el nifedipino, amlodipino, felodipino y los no dihidropidínicos como verapamilo y diltiazem que tienen efecto cronotropo e inotropo negativo. Acá podemos ver cómo los dihidropidínicos como el nifedipino o el amlodipino son los que más se utilizan y los no dihidropidínicos como el verapamilo diltiazem y ampliamente han demostrado en muchos ensayos clínicos que disminuyen la producción de eventos cardiovasculares al controlar principalmente la presión arterial. Pues bien, de todos los efectos adversos de los bloqueadores de canales de calcio, ¿cuál es el más común? El más común es el edema. El amlodipino puede producir mucho edema. Y si el paciente es adulto mayor o tiene varices, con mayor razón va a producir bastante edema. Y el paciente va a pensar que está mal de los riñones, que está reteniendo líquido, que tiene cáncer de ovario, le han descartado un montón de cosas, cuando en realidad es efecto secundario de la medicación. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya ustedes saben, inhiben la enzima convertidora de angiotensina y de esa manera bloquean que se forme la angiotensina 2. La angiotensina 2, ya como ustedes saben, eleva la presión arterial. Acá está el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, bloquea el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2 y la angiotensina 2 actúa sobre el receptor AT1 produciendo vasoconstricción. Acá tenemos los inhibidores clásicos, el captopril, cilazapril, enalapril, quinapril. El que más ustedes van a conocer a usar es el captopril. El captopril es poco práctico para el manejo de la hipertensión arterial crónica. El captopril, doctores, ustedes utilícenlo más para las crisis hipertensivas en emergencia. Si ustedes quieren utilizar una droga, un YECA de larga acción, pueden ustedes utilizar un enalapril o cualquiera de los otros. Ramipril es bastante bueno. Muy bien, dentro de los efectos adversos de los inhibidores ECA hay que tener cuidado con la presión arterial, que no produzca hipotensión severa, síncope, insuficiencia renal. Cuidado con la hipercalemia. Potasio, doctores, no debe pasar más de 5 o 5.2. Y en pacientes de raza negra, los inhibidores ECA pueden producir angioedema, por lo tanto no son droga de elección en los pacientes de raza negra. ¿Cuál es el efecto adverso más común de los inhibidores ECA? La tos. Es una tos seca, irritativa, que hace que el paciente piense que está mal de los bronquios, tiene cáncer pulmonar, etc. Hay que tener cuidado con los inhibidores ECA. Muy buenas drogas, pero hasta un 20%, de entre un 20 y un 40% de sus pacientes que toman YECA pueden tener tos. Acá podemos ver los puntos importantes de reducción de mortalidad por ACV, por infarto, por muerte cardiovascular, por puntos combinados al utilizar los inhibidores ECA. Grandes drogas, muy buenas. Luego tenemos los bloqueadores de receptores de angiotensina. Ya ustedes saben que estos bloquean el efecto de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1. Tienen losartán, candesartán, valsartán, telmisartán, olmesartán. La ventaja de estas drogas es que prácticamente se dan la mayoría de veces una vez al día. Es cómoda su administración. La segunda ventaja es que estas drogas prácticamente no tienen mayores efectos adversos. Y al no tener mayores efectos adversos son muy buen tolerables por los pacientes. Bloquean el efecto de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1, haciendo que la angiotensina 2 estimule el receptor AT2 y produce vasodilatación. Ahí tienen las principales características, losartán, valsartán. Estos dos primeros de repente deben darse cada 12 horas, pero la siguiente, irbesartán, olmesartán, telmisartán y candesartán, se deben dar una vez al día. Y dar un fármaco para controlar la presión arterial una vez al día es bastante bueno porque mejoran la adherencia al tratamiento. Pues bien, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Teníamos los inhibidores de renina, drogas importantes que salieron a partir del año 2000 para adelante.
Incluso estuvieron en el mercado, como el alisquirén. ¿Qué pasó con los inhibidores de renina? Asociado a otras drogas como el valsartán, demostraron aumento de la mortalidad. O sea, bajaba muy bien la presión arterial, pero aumentó la mortalidad. Por lo tanto, los inhibidores de renina fueron retirados del mercado. Buenas drogas para bajar la presión, pero aumentaban la mortalidad en otros puntos. ¿Qué es lo que se viene? Inhibidores dobles de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que viene? Inhibidores de la endopeptidasa neutra. ¿Se acuerdan? Así como hay un sistema renina-angiotensina, también hay un sistema de las vasopeptidasas o de las endopeptidasas, los cuales van a ir o van a trabajar sobre el péptido natriurético auricular. Van a evitar que este péptido natriurético se desintegre y este péptido natriurético tiene efecto vasodilatador. Hay un nuevo fármaco que se llama sacubitrilo, inhibidor de endopeptidasa, que es muy bueno para el manejo de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Les van a hablar de eso cuando hablen de insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Este fármaco sacubitrilo, inhibidor de neprilicina, tiene impacto en mortalidad y es un nuevo arsenal terapéutico muy importante. Se ha visto que este fármaco, que es muy bueno en insuficiencia cardíaca, también tiene perspectivas en el manejo de la hipertensión arterial y se está estudiando actualmente. Se está estudiando en el Perú y a nivel mundial. ¿Ok? Nuevos datos van a salir probablemente en los próximos años. Y lógicamente también tenemos la terapia genética con el objetivo de anular el sistema renina-angiotensina, es lo nuevo que viene más adelante. Pues bien, doctor, en base a lo que hemos conversado, uno, teniendo todo el arsenal terapéutico, debe saber a qué tipo de paciente hipertenso va a utilizar. Por ejemplo, si ustedes tienen un diurético tiacídico, el diurético tiacídico lo van a utilizar en el hipertenso adulto mayor, en el viejito, el hipertenso con hipertensión sistólica aislada, el que tiene la sistólica alta y la diastólica normal, o en el hipertenso de raza negra, el diurético tiacídico. El beta bloqueador van a utilizar en pacientes hipertensos con enfermedad coronaria, el hipertenso con insuficiencia cardíaca o el hipertenso con arritmia. Ahí van a utilizar el beta bloqueador. El calcio antagonista van a utilizar en el hipertenso adulto mayor, hipertenso sistólica aislada o hipertenso de raza negra, prácticamente igual al diurético tiacídico. Algo más, el calcio antagonista también lo pueden utilizar en el hipertenso que tenga enfermedad vascular periférica, aterosclerosis o que esté con la enfermedad hipertensiva de la gestación, la preeclampsia. Los inhibidores ECA y los bloqueadores de receptor de angiotensina son las drogas antihipertensivas que probablemente más indicación tengan. Los pueden utilizar en pacientes con hipertensos con insuficiencia cardíaca, hipertenso con proteinuria, hipertenso con nefropatía, hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda, hipertenso con síndrome metabólico. ¿Ven? IECA y ARA2 son fármacos que se utilizan en el mayor espectro del manejo de la hipertensión arterial. Finalmente, ¿cómo van a hacer para combinar las drogas antihipertensivas? Este gráfico te dice cómo combinar. Si tú tienes un IECA o un ARA2 y quieres utilizar tratamiento combinado, el IECA y el ARA2 lo puedes combinar o con el diurético tiacídico o el IECA o el ARA2 lo vas a combinar con el calcio antagonista. De esa manera vas a lograr potencia, efectividad, se complementan los sistemas y pueden ser básicamente muy útiles para el control de la presión arterial. En punteado, otras combinaciones posibles y lo que no se debe combinar nunca, el IECA y el ARA2. El IECA y el ARA2 no lo combinen nunca en el manejo de la hipertensión arterial porque aumentan la mortalidad. Un ensayo clínico en Target, en el ACC de Chicago el 2008, fue presentado y demostró que el dar estos dos fármacos juntos, si bien es cierto, te controla la presión arterial, pero produce mayor muerte. Y yo lo que quiero es que mi paciente viva más tiempo, ¿no es cierto? Muy bien, doctores, conozca su presión arterial, los que están aquí pocos lo conocen, contrólela periódicamente, no espere a tener síntomas de enfermarse, siempre uno tiene que ir a con visita médica por lo menos una vez al año, controlen su peso, hagan una dieta saludable, hagan actividad física, no les digo ejercicio, actividad física, no fumen y si consume alcohol háganlo con moderación, sobre todo en la semana. No suspenda la medicación si usted ya está hipertenso por ningún concepto salvo que su médico se lo diga. ¿Ok? Confucio, el inventor de la confusión, ¿no? De acuerdo a unas chicas, decía, lo oí y lo olvidé, lo vi
y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Controlen a sus pacientes, pongan en práctica todo lo que conocen para poder ayudar a sus pacientes, para poder ayudar a sus familiares y, quién sabe, muchos de ustedes, como les digo, que en algún momento de sus vidas van a tener cierto grado de hipertensión arterial. El Hospital Nacional 2 de Mayo, un hospital que tiene casi 150 años, tiene las puertas abiertas para todos ustedes para que puedan asistir y ser parte de este gran hospital nacional docente y todos nos podamos nutrir de conocimientos. Si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos la generosa contribución del doctor Rubén. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? ¿Nada? ¿Todo está claro? El doctor Brañez va a preguntar. Que haya muerte en los primeros estadios producto de la hipertensión arterial es bien complicado, bien difícil. Para que una hipertensión arterial te dé daño de órgano blanco, por lo menos tienen que pasar entre 5 a 6 años. Un hipertenso con daño de órgano blanco, llámese hipertrofia ventricular izquierda, nefropatía, retinopatía hipertensiva o riesgo de stroke o DCB, ya recién puede tener eventos cardiovasculares altos. Por lo menos tendría que pasar 5 o 6 años de hipertensión arterial no controlada, no tratada, para poder tener un riesgo más certero de eventos cardiovasculares. Todo en medicina se maneja en base a probabilidades. No te puedo decir que 0% va a tener de riesgo, algo va a tener de riesgo, pero lógicamente mientras más evolucionado esté y más complicado, mayor es la probabilidad y mayor es el riesgo de que un paciente pueda tener evento. Ya dijimos, el principal evento de muerte cardiovascular es el stroke, es el derrame. De todos los derrames que ustedes van a ver en su carrera, 75% se van a dar en pacientes hipertensos. Y eso es una realidad. De todos los strokes, de todos los DCB isquémicos, 80-85%, de todos los DCBs, 80-85% son isquémicos, no son hemorrágicos. No piensen que porque es hipertenso va a tener más DCB hemorrágico, no necesariamente. Solamente un 15% de los DCBs que ustedes van a ver van a ser hemorrágicos. ¿Alguna pregunta? Claro, si un paciente está tomando un bloqueador de canal de calcio, llámese nifedipino, llámese amlodipino, llámese felodipino, y tiene edema, sobre todo si es adulto mayor o si tiene varices, hay opciones. Uno, puedes disminuir la dosis del medicamento. Dos, puedes decirle, tómelo en la noche, ya no en la mañana. La mayoría de antihipertensivos se toman en la mañana. A ese paciente se lo pasas en la noche. ¿Para qué en la noche? En la noche, como está echadito, no tiene efecto de gravedad, entonces va a tener menor producción de edemas. Y la otra alternativa es asócialo. ¿Con qué? Con un YECA o con un ARA2. El YECA o el ARA2 produce vasodilatación más venosa que arteriolar, a diferencia del bloqueador de canal de calcio que produce más dilatación arteriolar. Entonces, al producir dilatación arteriolar y el otro venosa, disminuye la presión intraglomerular y disminuye la producción del edema. Entonces, tienes esas tres opciones. Disminuyes, lo pasas a la noche o lo combinas. Ya en caso de que no logres reducir el edema con cualquiera de esas tres, ya lo suspendes y utilizas otra medicación. Hay alternativas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, la alternativa al YECA es el ARA2, definitivamente. Si tú tienes un YECA que le está produciendo tos, que eso puede producirse en un 20-40% del paciente, ¿cómo es la tos del YECA? Una tos seca, irritativa, no productiva. ¿Okay? Hay que tener cuidado porque uno puede tener tos por muchas causas, ¿no es cierto? No necesariamente el medicamento. Entonces tienes que ver efectivamente que sea por el medicamento. La alternativa es combinarlo con el ARA2. Tienes losartán, valsartán, telmisartán. Son un poco más caros, pero también son mucho más cómodos o fáciles de poder usarse, porque la mayoría de ellos son una vez al día. La ventaja en un tratamiento farmacológico es que tú des el menor número de pastillas. ¿Por qué? Porque es un paciente adulto mayor que es hipertenso, diabético, reumático, entonces tiene que tomar un arsenal terapéutico bastante grande, ¿no? Si no, los geriatras, ¿dónde no hay geriatras acá? Los geriatras, ¿han visto la lista de medicamentos que dan los geriatras? 20 pastillas. Entonces, mientras menos número de pastillas le des, mejor adherencia va a tener el paciente al tratamiento. ¿Ya? Ahora sí, les agradezco muchísimo. Gracias, muy amable.